Estamos a 24 de septiembre del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Tere Arellano Gutiérrez, de Juan Velázquez Antonia, de la señora Santos Revilla, de la señora Refugio Galván, por el eterno descanso de los misioneros josefinos que han pasado de este mundo a Dios, por el eterno descanso de Rosy Herrero, por el eterno descanso de todos nuestros hermanos que han pasado de este mundo a Dios, por la salud de Teresa Hernández Macías, por la salud de Daniel Hernández Martínez, por la salud de Miguel Cabrera, por la salud de Jonathan Valdés, por la salud de Carlitos López Marañón, por la salud de Felicitas Martínez Carrizales, por la salud de Erendira Juárez, por la salud de María Rosa Muñoz, por la salud de Martina Reyes Ibarra, de los misioneros josefinos que están enfermos, por la salud de Tomás Robles García, por las intenciones de Luis, Mariana, Javier y Miguel. Pedimos por los secuestrados para que sean liberados y por los desaparecidos para que sean encontrados. Y cantamos. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos de nuestras faltas, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios,
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Ageo. El día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: Dile a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ánimo, pueblo entero. Manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Mi espíritu estará con ustedes, no teman. Esto dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones y llenaré de gloria este templo. Mía es la plata y mío el oro. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, y en este sitio daré yo la paz, dice el Señor de los ejércitos. Palabra de Dios. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Defiéndeme, Señor, hazme justicia contra tu pueblo, contra un pueblo malvado. Del hombre tramposo y traicionero, ponme a salvo. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Si tú eres de verdad mi Dios, refugio, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué tengo que andar tan afligido, viendo cómo me oprime el adversario? Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzca allí donde tú habitas. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del profeta Ageo. Nosotros ya hemos visto cómo esta temática en estos días
de los que vuelven de la deportación, vuelven a la tierra y ven el pueblo pues en ruinas, ven el templo destruido. Los que vieron un templo glorioso, pues ahora ven solamente pues escombro. Los que vieron la grandeza de el templo de Jerusalén, pues solamente quedan solo recuerdos, porque han pasado 60 y tantos años después de que fueron desterrados. A algunos pocos les toca volver a ver la tierra, y a esos pues les toca pues animar a la gente que vuelve para reedificar el templo. Y entonces dice hoy el profeta Ageo: el día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: diles a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? Imagínense recordar un templo grandioso, glorioso, espectacular, y ver algo que no se le acercaba ni siquiera. ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ánimo, pueblo entero, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor. Esa gloria que llegaron a contemplar algunos, pues los que han vuelto a la tierra, tienen que tratar de acercarse a ese templo glorioso, a ese templo que alguna vez fue grandioso, fue espectacular. Conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará con ustedes, no teman. Porque no solamente va a ser la construcción del hombre, no solamente va a ser la fuerza del hombre, no solamente van a ser las ganas de aquellos que han regresado y han sido repatriados a su tierra para construir el templo, sino es Dios el que va a estar con ellos. Es Dios el que va a darles pues esta energía para que lleguen a construir pues esto que están deseando, el templo para el Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra y el mar y los continentes. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones y llenaré de gloria este templo. Es como una promesa, ¿verdad? Como el templo va a ser un centro de atracción no solamente para Jerusalén, sino para todas las naciones. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, y en este sitio daré yo la paz. Recordemos que Jerusalén es lugar de paz, y es un lugar desde donde el Señor nos promete este don para los pueblos. Esta es la primera lectura. Con el Salmo 42 nosotros decíamos: envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hay un momento en que el salmista se siente como acechado, se siente como amenazado, y entonces por eso dice: defiéndeme, Señor, hazme justicia contra un pueblo malvado, del hombre tramposo y traicionero, ponme a salvo. Cuando estás sintiendo este acecho, cuando estás sintiendo este peligro, es importante que el hombre justo, que el hombre débil, que el hombre que se siente indefenso, acuda a alguien. Y al que acude es al Señor, que está siempre del lado del humilde y del pobre. Si tú eres de verdad mi Dios refugio, ¿por qué me has rechazado? Este sentir el rechazo de Dios es lo que experimenta el pueblo en el destierro. Sentir como que Dios los había dejado, como que Dios los había abandonado, como que ya Dios no se acordara de ellos. ¿Por qué tengo que andar tan afligido viendo cómo me oprime el adversario? Pero eso también pues llega a pasar cuando un justo experimenta la persecución, cuando un justo experimenta el acecho, cuando un justo experimenta pues que lo están, vamos a decir, ofendiendo.
Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas me se conviertan en mi guía. Hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. ¿Cuál es el monte donde habita el Señor? Jerusalén, la ciudad de la paz. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Fíjense cómo en este momento de acecho, en este momento en el que el fiel se siente agredido, en este momento en el fiel se siente acorralado, también el fiel tiene en cuenta o tiene esta confianza en que Dios lo va a librar, en que cuando pase este momento amargo, este trago difícil de pasar, él va a ir a su templo pues a darle gracias por las cosas que hace en su favor. Finalmente, con el Evangelio, esto del Evangelio de San Lucas dice que un día Jesús, acompañado de sus discípulos, fue a un lugar solitario a orar. Y la pregunta, este es un evangelio que nosotros ya vimos en otra ocasión, la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y yo comentaba con ustedes que unos decían que era Juan el Bautista, ¿verdad? Acordémonos que Herodes le acababa de cortar la cabeza a Juan el Bautista, entonces algunos decían Juan volvió. Otros que Elías, ese profeta que cuando iba con el profeta Eliseo es raptado en un carro de fuego con caballos de fuego y llevado al cielo y desaparece a la vista de Eliseo, y Eliseo pide al Señor pues la mitad del espíritu de Elías. Y decían que cuando Elías volviera, entonces iba a venir el Mesías. Y otros que alguno de los antiguos profetas, ¿verdad? Esos profetas importantes como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, como Amós, etc. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta más importante. La pregunta más importante no es quién dice la gente que es Jesús, sino la respuesta más importante es quién dicen los discípulos que es Jesús. Pedro respondió: el Mesías de Dios. El Mesías quiere decir el ungido, aquel que Dios le pone aceite en su cabeza para elegirlo para una misión. Eso significa el ungido. Y acordémonos que en Israel se ungía a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Y decían que el ungido de Dios, aquel que Dios escogiera, era el que iba a liberar a Israel. Era el que iba a derrotar a los enemigos. Era el que iba a poner a Israel sobre todas las naciones. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. No lo desmiente. Pero después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Aquí estos elementos son nuevos para la concepción que se tenía del Mesías. Porque ya dijimos que era fuerte, ya dijimos que era valiente, ya dijimos que iba a derrotar a los enemigos, ya dijimos que era poderoso, ya dijimos que él iba a estar por encima de todos, pero nunca pensaban que este Mesías fuera a sufrir, que sea rechazado por los ancianos. Los ancianos eran gente de respeto, los sumos sacerdotes eran los mediadores entre Dios y los hombres, y los escribas, los que conocían la ley. ¿Cómo era posible que esas autoridades religiosas, esas autoridades venerables, fueran a rechazar al enviado de Dios, que se ha entregado a la muerte? Menos esperaban la muerte del Mesías. Pero el elemento más nuevo o más desconcertante es: y que resucite al tercer día. Aquí cierra este texto de San Lucas. ¿Qué podemos aprender de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, nosotros siempre necesitamos como esta figura de este Ageo. Porque de repente, pues, algunos vieron el esplendor de Jerusalén como Ageo. Algunos piensan que Ageo fue uno de esos que vio el esplendor del templo de Jerusalén. Y después, de repente, ver cuando lo estaban otra vez edificando, cuando otra vez lo estaban levantando, pues no se parecía en nada al antiguo templo.
Y por eso les dice, pues bien, ánimo Zorobabel, ánimo Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ánimo pueblo entero, manos a la obra. Y es que cuando de repente nosotros pues nos dejamos vencer o nos quebramos o de repente nos derrotamos por alguna cosa o de repente hemos pasado una crisis o de repente hemos pasado un momento duro en nuestra vida, de repente cuesta reponerse y de repente cuesta volver a hacer esas cosas que antes uno hacía. ¿Verdad? Y de repente uno se siente débil y de repente uno dice ya no sirvo y de repente uno piensa que ya no es el mismo y de repente piensa que uno ya no tiene nada que hacer y siempre es importante la gente que como Agea le diga ánimo, ¿verdad? Cuando alguien ha tenido un quiebre matrimonial, cuando alguien ha tenido una experiencia dura en la vida, cuando alguien ha tenido una pérdida, cuando alguien ha tenido un momento difícil, hay que decir siempre ánimo, las cosas van a estar bien, las cosas van a estar no solamente bien, van a estar mejores. Y no porque aquello que se ha vivido, no porque aquello que se ha experimentado, no porque aquello que se ha hecho frente, no porque aquello que se ha perdido no fuera importante, sino porque va a ser más grande, porque Dios aquí, como decía Geo, va a estar con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, Él podríamos decir que hace nuevas todas las cosas. Y así como prometía una gloria para ese templo que iba a ser más grande que la del anterior, porque iban a llegar todos los pueblos de la tierra, pues así también nos promete Dios grandes cosas cuando nosotros nos ponemos de pie, cuando nosotros volvemos a seguir sus pasos, cuando nosotros recobramos el camino, cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros nos volvemos a reconstruir y nacemos, como se dice, de nuestras cenizas, como decía ¿cómo se llama? De esa imagen del ave fénix, volver a nacer de donde estábamos, de nuestras ruinas, volver otra vez a edificarnos, porque el Señor está con nosotros, el Señor no nos deja y tenemos una tarea en esta tierra y por eso tenemos que levantarnos y por eso tenemos que echarle ganas y por eso tenemos que seguir adelante. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 42, a veces como el salmista, a veces nosotros sentimos que estamos acechados por ciertas situaciones, por ciertas personas, por ciertas cosas que nos están haciendo como la vida, como se dice, de cuadritos, y de repente pues nos sentimos como abandonados por el Señor y decimos, pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación tan fea? ¿Por qué de repente me siento que el enemigo me está acechando, que el enemigo está contra mí, que el enemigo está a punto de destruirme? Pero es importante que sepamos que Dios está con nosotros, que Dios va a actuar. Si nosotros clamamos a Dios, Dios va a estar de nuestra parte. Si nosotros clamamos a Dios, Dios va a hacer ¿cómo se llama? Su intervención. Y no debemos dudar. Tenemos que tener como el salmista esa certeza de que vamos a después a darle gracias a Dios y nos vamos, como se dice popularmente, a reír del problema que estábamos experimentando. ¿Por qué? Porque el Señor está de nuestra parte. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Lucas, ¿quién dice la gente que soy yo? Cuando yo comentaba la otra vez con ustedes acerca de este texto, pues hay muchas ideas que la gente tiene de Jesús. Muchos ahora yo he visto a veces en algunos programas de la red, de internet, y veo como muchos personajes que les llaman ahora influencers o que tienen influencia sobre la opinión de la gente que entra a las redes sociales, ¿verdad? Y tienen esa influencia por cómo piensan, tienen esa influencia porque tienen un carisma muy particular, tienen esa influencia porque son muy simpáticos, tienen esa influencia porque son muy inteligentes, tienen esa influencia porque tienen algo especial en su persona. Y como muchos de estos personajes de repente tienen un concepto de Jesús, pues a veces horrible, ¿verdad? Como
Jesús pues nomás fue un hombre común y corriente, o Jesús pues ni existió, o Jesús es un hombre que se inventaron por ahí para sobarnos, como se dice popularmente, el lomo, para tranquilizarnos y que no pase nada. Como que Jesús fuera alguien que tuvo unos seguidores, fue una persona importante y nada más, ¿verdad? Y entonces de repente pues como que quedan en ese plano. Pero a nosotros no nos interesa qué digan esos influencers. A nosotros nos interesa que digan esos líderes de opinión. La pregunta que nos hace Jesús es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Para nosotros, ¿quién es Jesús? Y aquí está el desafío. Porque lo que piensen ellos o ellas, ese es su problema. Lo que pensamos nosotros. Porque lo que pensemos nosotros es cómo Jesús va a impactar nuestra vida. Y si Jesús es el Hijo de Dios para nosotros, entonces vamos a sentir su salvación. Entonces vamos a sentir su perdón. Entonces vamos a sentir la cercanía de Dios con nosotros. Entonces vamos a sentir cómo el Hijo de Dios se nos da a través de la palabra. Cómo el Hijo de Dios se nos da a través de la Eucaristía. Cómo al Hijo de Dios se nos da en la persona del pobre. Si tenemos esta fe en Jesús como Hijo de Dios, Pedro llega a descubrir que es el Mesías de Dios. Pero Jesús le dice pues que ese Mesías primero va a ser rechazado, va a sufrir, va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Nosotros ya lo conocemos por la historia de la salvación. Nosotros ya conocemos por los evangelios cómo Jesús fue rechazado, cómo Jesús sufrió, cómo Jesús murió. Pero también tenemos la certeza de que Jesús está resucitado. Y por eso nosotros tenemos fuerza en nuestra vida. Fuerza de resurrección. Fuerza de hijos. Fuerza de hombres y mujeres que han sido rescatados. Fuerza de hombres y mujeres que viven de acuerdo no a la muerte, sino a la vida. No al pecado, sino a la gracia. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde de vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que vengo a ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a ofrecer, tú ya pones, Señor, lo demás. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, y se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría, los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces,
cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, porque santo es Él. Oh, hosana en el cielo, oh, hosana en el cielo, oh, hosana en el cielo, porque santo es Él. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Oh, hosana en el cielo, oh, hosana en el cielo, oh, hosana en el cielo, porque santo es Él, porque santo es Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido recibir la comunión, hagamos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer. Señor, si me protegen tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas si vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.